Alternativa Sonora. Código Libre. Amigos de Código Libre, bienvenidos a una emisión más de Resiliencia en Línea. Hoy tengo el gran gusto de recibir a nuestra colaboradora y amiga Magda García. Magda, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlitos? Buenas tardes a toda la audiencia de Código Libre. Gracias a todos que nos pueden estar escuchando por Videa Televisión, por Spotify, por este mismo canal de Código Libre, ya sea por radio o por aquí mismo por Facebook. Y bueno, vamos a invitar a Magda para platicar desigualdad social, lo podemos resumir así. Es un poquito hablar de las expectativas que tienen las personas para una calidad de vida mejor. Uh-huh. Y en ello también implica estar participando en el ámbito público. Y luego también llegamos a un terreno tenebroso, en esto de la participación social, digamos. Hablamos podemos llegar a caer en un asunto de la meritocracia. Uh-huh. Además, motivada esta meritocracia, me parece, ahorita lo platicamos, Magda, a ver qué piensas. Esto no es para introducir, digamos, la idea. Uh-huh. Estamos tan expuestos, pero además a muchas personas, digamos, que nos gusta exhibirnos, y no se diga, por ejemplo, por Facebook, todo lo que hacemos, todas las actividades altruistas, sociales, públicas que hacemos, queremos exhibirlas, digamos. Uh-huh. Y luego incurrimos, eso nos hace ir hacia el mérito, a la búsqueda del mérito más que a la búsqueda del bien público, digamos, que es uh-huh. la esencia de la participación social, digamos. Pero a ver, vamos platicando. Quería comentar a manera de introducción, Magda, que las personas en un asunto de la realización como personas se sienten mejor, se sienten realizadas conforme más participan en actividades públicas, digamos. Si una persona participa socialmente, se siente más feliz, más satisfecho. Eso debería ser un principio, ¿no? Así es. Y eso también nos lleva, o está ligado con que si una persona le gusta salir al exterior, en lugar de quedarse en casa, también es síntoma de que se siente bien, de que está contento, de que es feliz, digamos. Uh-huh. Si se queda en su casa, puede ser que no, o es un síntoma, digamos, de que no se siente con la confianza, digamos, para salir, para exhibirse. Y eso, que las razones muchas, digamos, una de ellas es que si no salimos es porque no hay espacios públicos sanos. Y ese es síntoma de una ciudad que no está muy sana, que digamos, conforme nos gusta salir, porque la ciudad nos invita a salir, uh-huh. podemos pensar que entonces el espacio público es acorde, que permite precisamente la facilidad de la comunicación, uh-huh. y con ello la facilidad de la colaboración entre las personas y lo que implica todo lo demás, ¿no? Cohesión social, integración social. Así es. Y aquí, bueno, precisamente vamos a platicar contigo sobre particularmente desigualdad social, todo lo que implica, por qué no llegamos o por qué llegamos a un problema como puede ser la desigualdad social. Así que Magda, pues bienvenida. Bueno, gracias de nuevo, Carlitos, por la invitación. Gracias a los amigos de Código Libre que siempre tan gentiles me invitan a compartir con ustedes algunas experiencias. Fíjate que sí, de lo que dices encuentro muchos puntos en común con este libro que quiero presentarles hoy, del que quiero platicar, ¿no? Uh-huh. Se llama La tiranía del mérito, ¿qué ha sido del bien común? El autor es Michael J. Sandel y él es un filósofo norteamericano que ha escrito varios libros. Que originalmente fue publicado en el 2018, ganó el premio Princesa de Asturias en Ciencias Sociales. Uh-huh. Y el título, o sea, a mí me llamó muchísimo la atención desde que lo vi, por la cuestión de qué ha sido del bien común, que tiene que ver con lo que acabas de señalar, con respecto a los espacios públicos. Sabes que hemos trabajado en eso
justo para fomentarlos, pero ahora me quedó claro por qué ciertos espacios públicos, retomando lo que dices, unos son más públicos que otros, ¿no? Y lo público, hay cierto tipo de público que asiste a ciertos espacios y cierta gente que no asiste a los espacios, ¿no? Y sobre eso, acuérdame que te cuente un buen artículo que leí sobre el Parque México, en la Ciudad de México. Pero bueno, el libro y su atractivo título, que ha sido del bien común, me llevó a la reflexión, o más bien mi propia reflexión a propósito de que la colectividad es un valor social, pues me llevó a comprármelo, ¿no? Dije, a ver, ¿qué dice Michael Sandel? También recomendado por una reseña que publicó en YouTube un argentino que también es filósofo, de nombre Claudio Álvarez. Yo soy su fan, ¿no? El tipo es un filosofazo y hace divulgación de la filosofía. Entonces, pues bueno, me hice del libro y comienza en la introducción señalando el problema del COVID, ¿no? De la pandemia por SARS-CoV-2, la COVID-19, y decía cómo Estados Unidos, que es el país, ¿no? La potencia mundial, no estaba preparado para enfrentar un problema como este. No solamente porque apostó la salud pública a la iniciativa privada, sino porque tampoco tenía ni cubrebocas, ni oxígeno, ni respiradores, ni nada, ¿no? O sea, los agarró desprevenidos como a todo el mundo, literalmente. Y eso llevó a la reflexión, a la vuelta de los meses, a que sugerir que la gente se quedara en su casa, a propósito de lo que señalas, y a apelar a una solidaridad, ¿no? Una solidaridad de no te contagies y no contagies a la demás gente si tú estás contagiado. Y si otra gente está contagiada, por favor, no salga a contagiar a quienes están sanos, ¿no? Entonces, el autor parte de esta reflexión, dice, se está apelando a una solidaridad que cayó en semilla fértil ante la contingencia de la pandemia. Pero en realidad es una solidaridad que si no fuera por eso no existiría, en virtud de la desigualdad social que impera en los Estados Unidos y en el mundo, ¿no? Literalmente en el mundo. Entonces, este punto de reflexión lleva como a encontrar en dónde está la explicación de esta desigualdad. Desde la arqueología, ustedes saben, amigos, que inicialmente soy arqueóloga. Desde la arqueología, uno de los temas más álgidos en la investigación es encontrar el origen de la desigualdad, ¿no? El origen del Estado como un ente de gobierno, ¿no? Cómo es que el mundo, incluso en periodos contemporáneos, tenía sociedades que no tenían Estado y otras que sí, y otras que tenían ya un franco capitalismo instaurado, ¿no? Entonces, estas desigualdades en el mundo, explicarlas, ¿no? Entonces, Michael Sandel propone en el mundo contemporáneo que esta desigualdad tiene, no lo llama un origen precisamente, pero sí se explica desde lo que él identifica como la meritocracia, ¿no? Entonces me voy a permitir leer mis notas porque es como largo, pero prometo que no lo vamos a hacer tan pesado. Dice él, ¿no? El punto de partida, nuestra sociedad es desigual. De hecho, este es un argumento que ahorita mismo está súper vigente, ¿no? La desigualdad, y si votan los que son no sé qué, si no votan los que no son no sé qué, porque no somos iguales, ¿no? Literalmente se ha expresado. Sin embargo, quienes están en la cima, o sea, los que están hasta arriba, en la mejoría de esta desigualdad, quieren creer que han llegado hasta donde están por mérito propio, dice Sandel. Esto lo llevan incluso a una justificación moral, ¿no? Yo me he ganado a pulso estar en donde estoy. Mi éxito se debe al talento, a mi talento y a mi esfuerzo, yo, ¿no? Estoy donde estoy gracias a mí. Y dice Michael Sandel, oigan, ¿no? ¿Y la gente que les ha ayudado qué?
Y las condiciones que permitieron que tú llegaras al éxito, ¿qué? ¿No? Si pensamos que el éxito solamente es mérito nuestro, entonces es difícil llegar a reconocer la gratitud y la humildad, dice Sandel, que son el fundamento del bien común. Miren, les voy a leer una frasecita textual. Dice Sandel: cuanto más nos concebimos como seres hechos a nosotros mismos y autosuficientes, más difícil nos resulta aprender gratitud y humildad. Y sin estos dos sentimientos, cuesta mucho preocuparse por el bien común. Esto nos lleva a una cuestión de equidad, dice Sandel, ¿no? Todas las personas tienen las mismas oportunidades, y esto nos lleva también a plantear, ¿qué es el mérito? ¿Me gané el éxito por mí, por mi propio mérito? Esta postura de decir que uno alcanza el éxito por propio mérito nos aleja del bien común, y este alejamiento a su vez nos lleva a otro alejamiento de entender, o más bien el alejamiento del sistema todo, ¿no? Que ahorita mismo es una tecnocracia neoliberal, como todos ustedes saben, y nos acerca al populismo, ¿no? Y en este sentido, los que están en la cima dicen el populismo es malo, ¿no? El populismo no debería ni existir. El populismo tiene la culpa de todas estas reacciones y actitudes antidemocráticas, ¿no? Sin embargo, este dicho de los de la cima, de los que están meritocráticamente arriba, en realidad está exculpando las fallas de la élite dirigente. O sea, echarle la culpa al populismo es no reconocer todo en lo que ellos han abonado para llegar a donde estamos, ¿no? ¿Y cómo llegamos a reconocer este mérito? Bueno, el mérito, dice Sandel, está ligado con el talento, ¿no? El talento, ¿pero qué talento, no? ¿De dónde sale? ¿Por qué se reconoce el talento? Bueno, en la sociedad contemporánea, los talentos están reconocidos por las sociedades de mercado como fuente del éxito. Entonces, la pregunta siguiente ¿es nuestro mérito tener estos talentos, muchos de los cuales son innatos? Yo aquí lo vinculo con la teoría de las inteligencias múltiples, ¿no? Que Wagner dice, los seres humanos traemos inteligencias ya de por sí. La oportunidad sería poder desarrollar alguna de ellas, o muchas, ¿no? O varias de ellas. Él identifica hasta 8, 7 con exactitud, 8 como una derivada. Entonces, la idea sería que todo mundo desarrollara sus propios talentos si existieran las condiciones para que esto fuera posible. Pero tiene cabida y pertinencia esta pregunta. O sea, ¿tener talento es un mérito propio? Pero, ¿qué es lo que pasa con quienes se esfuerzan igual que el talentoso o más, o tienen un talento que en esta sociedad no se reconoce, ¿no? Es bueno para algo, pero esta habilidad, que este talento, no es algo que sirva para la sociedad en la que vivimos actualmente. Entonces, el resultado de esta situación genera ganadores y perdedores. A mí se me vino inmediatamente a la cabeza Adal Ramones diciendo losers, ¿no? Así con este gesto. En donde los ganadores se notan o denotan, manifiestan una franca soberbia, en tanto que los perdedores se sienten humillados. Y eso, por supuesto, abona la desigualdad, a una desigualdad cotidiana, ¿no? Y social. Los ganadores se olvidan de que su éxito pudo haber llegado también mediante la suerte, ¿no? Y esta sensación de ser ganador hace que se sientan bendecidos, y así lo dicen, ¿no? Yo soy bendecido. Y esta bendición coarta la solidaridad, ¿no? Porque pues yo soy exitoso porque soy bendecido. A los demás, evidentemente, pues no están bendecidos, ¿no? Si uno sí y el otro no, pues el otro no está bendecido. Frases como, seguramente ustedes la van a reconocer, el destino está en nuestras manos,
tiene un efecto, dice, positivo y negativo también. Los positivos, bueno, se felicitan, ¿no? Porque pues, han construido su destino. Pero un efecto negativo es que quien no ha sido exitoso se denigran o los denigran. Uh-huh. Y aparte sienten una sensación de injusticia, ¿no? Entonces, hay efectos de estos, ¿no? de esta situación de positivo y negativo. Uno de ellos es que no hay una base para construir un bien común, porque la actitud del ganador y del humillado, del positivo y del negativo, pues no hablan ni siquiera el mismo idioma, ¿no? Uh-huh. No hay manera de construir un denominador común. La protesta, bueno, una reacción también es que se genera una protesta contra la injusticia, ¿no? Que sienten los no ganadores, y de ello se culpa al sistema. Y también otro efecto es que se genera un rencor hacia la élite, ¿no? Y al mismo tiempo un crecimiento hacia el menosprecio. O sea, yo no soy exitoso, soy un perdedor, me esfuerzo, le echo todas las ganas y pues de aquí no paso, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, evidentemente, pues esto no es una decisión individual. O sea, nadie quiere ser perdedor, nadie queremos ser perdedor. Uh-huh. En el trasfondo de los ganadores y los perdedores está la tecnocracia, ¿no? Uh-huh. En donde estamos actualmente ubicados, políticamente hablando. Y esta tecnocracia es la que define el bien común o el bien público, como se reconoce. Como lo comenté, la meritocracia entonces define a los ganadores y a los perdedores. Uh-huh. La política tecnocracia se funda en los valores que reconoce el mercado, ¿no? Y reconocer o mandar hacia allá esa culpa de no reconocer a los que no han sido exitosos, le quita el peso y el sentido al discurso político, que es en donde está realmente el problema. Uh-huh. Le quita además poder a los ciudadanos, ¿no? Porque si el éxito está en cada quien, entonces las malas políticas no se reconocen, no se evidencian, y se le echa, o sea, el propio ciudadano, el individuo de a pie, usted, nosotros, pues quedamos cargando la culpa, ¿no? Uh-huh. Y entonces toda la decisión de quiénes son exitosos o no también se le pasa a los expertos, a los que saben reconocer quiénes son los exitosos, ¿no? Luego dice Sandel, ahorita ya no se reconocen las ideologías de izquierda y de derecha, ¿no? Actualmente estamos viviendo en un mundo abierto y un mundo cerrado. ¿Cerrado a qué? Cerrado en contra de la globalización, en contra del libre comercio y de los flujos migratorios, ¿no? O sea, somos exitosos, no queremos nada que perturbe este éxito. En los 90s se reconocieron, por ejemplo, a Clinton, a Tony Blair, desde el Reino Unido, que continuaron las políticas de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan, quienes fueron los que generaron este mundo de cada quien debe construir su propia vida, ¿no? Su propio éxito. Y bueno, esto mermó mucho el apoyo a los sectores sociales, uh-huh, el grueso de la población, y en cambio fomentó mucho el apoyo a los sectores de la élite social, que eran quienes se esforzaban, ¿no? Y ponían de todo lo posible para lograr el éxito. Y esto, por supuesto, fomentó la reacción populista, ¿no? Los meritocráticos, dice Sandel, se arraigaron profundamente al mismo tiempo que la desigualdad creció como nunca. Como nunca. Hubo un cambio en la estima social. Hubo una demanda para las mismas oportunidades, ¿no? Si trabajas duro para ascender, podrás hacerlo hasta donde te lleven tus actitudes, decía, ¿no? Sin embargo, en la realidad, esta expectativa de que cada quien se esfuerza y le echa, como dicen aquí, ¿no? Le echamos las ganas, uh-huh, no siempre te lleva al éxito concebido como se reconoce actualmente, ¿no? Y esto, en cambio, llevó a evidenciar la no movilidad social. La desigualdad se consolidó, no ha permitido el ascenso social, ¿no?
Antes bien, ha consolidado a la élite y a los hijos de esta élite. Es decir, los que llegaron a ser exitosos han garantizado a su generación siguiente quedarse con este éxito. De tal manera que este éxito heredado pues ya no llevó a esta generación a esforzarse nada, sino a recibir simplemente los beneficios del éxito de la generación precedente. Entonces, se pregunta, pero ante esta situación, a ver, ¿no se debe contratar a alguien por sus propios méritos? O sea, ¿no vas a contratar a un mejor plomero que el otro? ¿No vas a contratar a un mejor profesor que el otro? Desde luego que sí, porque esto está vinculado con la eficiencia, ¿no? Sin embargo, la desigualdad al mismo pago para todos no garantiza, dicen algunos, que todos sean exitosos, ¿no? Entonces, de nuevo, el destino está en nuestras manos, pero no todos tenemos la misma suerte, ¿no? de construir un destino, porque el principio es que las condiciones sociales ahorita mismo no son ni las mismas, ni van a ser, ¿no? A cómo están la cosa. Y esto tiene un trasfondo histórico y religioso. Ya desde el siglo XIX, Max Weber había identificado esta cuestión religiosa como muy articulada con el desarrollo del capitalismo, ¿no? Vinculado también con una cuestión moral. Esto lleva a la afirmación de que la prosperidad es consecuencia del mérito. O sea, quien se esfuerza, quien trabaja duro, tiene riqueza. Por tanto, si esto es así, el sufrimiento es una consecuencia de lo inmoral, ¿no? De lo que no está bien, del que se porta mal. La riqueza, entonces, es sinónimo de talento y de esfuerzo, pero la pobreza, entonces, es sinónimo de la indolencia, ¿no? De aquel que no se aplica, de aquel que no le echa ganas, como si fuera en automático. Decía Max Weber, Dios recompensa y castiga tomando en cuenta los méritos, más bien decía esta corriente de pensamiento. Pero entonces, si Dios recompensa y castiga tomando en cuenta los méritos, esto quiere decir que los fieles, o sea, los religiosos, la gente que practica esta religión, ¿se gana su salvación? Si son buenos, si se portan bien, ¿se ganan su salvación? ¿O es Dios quien decide quién se va a salvar y quién no? ¿No? Es una pregunta aquí de orden filosófico, teológico. El punto es, si me porto bien, me lo merezco. O sea, yo me he estado siempre actuando bien, entonces merezco ser salvado. Pero esto pone en duda, señalaba Weber, la omnipotencia de Dios. Porque si cada quien se construye su salvación, Dios estaría obligado a reconocer los méritos de quien está queriendo salvarse. Entonces, Dios no es Dios. Dios está supeditado a que, pues este se portó bien, me cae gordo, pero lo tengo que salvar, ¿no? Los protestantes, desde el siglo XVIII, alegaron que la salvación es cosa de Dios, no tiene injerencia humana, ¿no? El mérito aquí no debería ser una consecuencia de eso, que fueron las posturas de Martín Lutero y de Calvino. Weber también identificó a los calvinistas, que los calvinistas centraron sus méritos en el trabajo. Entonces, bueno, sí, hay que construir la salvación, tenemos que ser disciplinados, obedecer la regla y trabajar. Luego, entonces, el ser humano construye su salvación, ¿no? Dios ayuda a quienes se ayudan. Se empezaron a colar estas frases. Dicen que dijo Dios, Dios ayúdate que yo te ayudaré. Yo no he leído toda la Biblia, pero nunca lo he visto ni en el Viejo ni en el Nuevo Testamento, entonces alguien sabrá si sí. Por tanto, el éxito es un indicador de quienes serán salvados. El mérito, dice Sandel, expulsó la gracia. O sea, ya la gracia de Dios quedó relegada, imagínense, ¿no? Entonces empezó a empoderarse la decisión del ser humano de yo merezco ser salvado. Y esto llevó entonces a identificar a que las desgracias que le pasan a la gente, a uno, a dos, al grupo o a la sociedad, son el resultado de castigos por los pecados cometidos. Sandel menciona ahí, por ejemplo, que cuando vino el huracán Katrina, hubo predicadores dijeron, esto fue por los pecados de la gente y la sociedad como está ahorita, ¿no? El otro lado,
el otro lado de esta situación de que el mérito lleva al éxito, conllevó a la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad que justifica la riqueza. Si alguien es rico es porque soy bendecido, ¿no? Otra vez. Pero ahorita, o sea, esto fue en el siglo XIX y lo hemos venido arrastrando todo el siglo XX, y ahorita mismo está bien evidente, ¿no? Soy rico porque soy bendecido, soy exitoso porque me he esforzado, pero ahora lo podemos ver desde el mercado, desde el libre mercado. Es el libre mercado el que reparte los éxitos y los fracasos. O sea, no importa que vendas muchos tamales, eres vendedor de tamales, eso no es exitoso. Exitoso es el otro, ¿no? El que tiene casa, el que tiene coche, etcétera, etcétera. Todos estos cánones en los que vivimos. Y estos éxitos o fracasos dependen de lo que nos ganamos con nuestro esfuerzo, ¿no? Tenemos tanto como lo que nos hemos esforzado. Si creemos que somos autosuficientes, por tanto, no nos interesamos cada vez menos por los menos afortunados. O sea, finalmente te estás preocupando por tu éxito y los tuyos, y pues los que no tienen, ay, pues qué pena me da su caso, ¿no? Yo soy exitoso porque me lo merezco. Si el otro no es exitoso es porque no se lo merece, ¿no? Así de simple. Dice Sandel, la meritocracia es corrosiva para la sociedad. Los de la élite, entonces, y los de la élite gobernante además, últimamente, están convencidos de que se lo merecen. La meritocracia, dice Sandel, entonces no es un remedio para aliviar la desigualdad, más bien es su justificación, ¿no? Eso a mí me dejó impactada, porque eso de pensar que uno se esfuerza y yo sí me lo merezco, en realidad tiene un trasfondo bien, bien grave. Parece que la desigualdad fuera intencional, ¿no? O sea, abramos la brecha hasta el momento en el que estamos ahorita. En los 80s, los valores del mercado le dieron a quien lo merece lo que merece, desde los 80s. Entonces, desde esa época, el estado de bienestar se deslindó de ayudar a la gente, ¿no? Es decir, soslayó sus responsabilidades y las depositó en el individuo. Decir, pues usted tiene que esforzarse, ¿no? Hasta en la serie de esta, si usted no quiere leer y tiene Netflix y ve The Crown, esta serie que habla del Reino Unido, verán cómo los parlamentos de Margaret Thatcher declaran, ¿no? A mí nadie me regaló nada, ¿no? Cada quien tiene que esforzarse. Aquí el Estado no les va a dar nada. Si el Estado da, entonces es paternalista. Y entonces, ¿cuál es la existencia o la justificación del Estado? Reagan declaró, el problema del Estado es el Estado, ¿no? Todo debe ser dejado a libre comercio. La gente deberá ascender por su propio esfuerzo. Es de ellos la responsabilidad. Y esto se ha implementado en una política pública. La última versión de esto fue la de Barack Obama en los Estados Unidos, en donde pugnaba por oportunidades para todos. Desde luego en México también, ¿no? Acuérdense ustedes que desde esas décadas de los gobiernos de Reagan, de Clinton, de Obama, en México pasó el programa Solidaridad a llamarse Oportunidades, si te acuerdas. Esto llevó a la cancelación de la solidaridad, precisamente. Los ricos son ricos porque hicieron lo que debían hacer. La política entonces se centra en poner las mismas oportunidades para todos, como si de veras esto fuera un hecho, ¿no? Hay escuelas públicas y hay escuelas privadas. Entonces no es lo mismo que estudies en escuela pública que estudies en escuela privada y que esto se venda como hay oportunidades para todos, ¿no? Ahí está la educación. Por supuesto que no. Y más aún, la educación se hizo un comodín para explicar esto, ¿no? Se hizo un comodín porque, según esta visión de la meritocracia, la educación ponía las mismas oportunidades para todos. Pero centrarse en la educación quita la atención, o sea, aleja, o sea, soslaya que las fallas en realidad están en las políticas y del sistema todo, porque son los que generaron la desigualdad. Todo esto se generó desde el sistema político, no en la educación.
Incluso la educación es resultado de este sistema político, ¿no? Y dice, acá esto es un dicho de Claudio Álvarez, el problema no está en la inteligencia de las personas. O sea, quien estudia o no estudia, no es porque sea más o menos inteligente. Quienes no tienen estudios universitarios no quisieron hacer el esfuerzo para lograrlo, ¿no? Es un dicho muy común. Ay, pues este no se esforzó. Ay, ya no quiso estudiar. Ay, este no puede, ¿no? O como dice el presidente, repite con frecuencia, simplemente dice, pues no pasaste el examen, ¿no? Aún cuando hayas quedado a un punto o dos de acreditar, no pasaste el examen, ¿no? Quedas rechazado. Pues, ¿qué es esto? ¿No? Es una política, no tiene que ver con los saberes. Y esto me recuerda, yo que estoy suscrita a la Fundación UNAM, un testimonio de una chica de nombre Nadia, oaxaqueña, que dijo que estando en la universidad después de muchos trabajos, ¿no? Que aprobó el examen a la primera, pero ir a estudiar a la UNAM le implicó un gran esfuerzo por parte de su familia y de ella misma, ¿no? Y decía, había veces en que tenía que elegir entre fotocopiar o comer, ¿no? Entonces, y que mucha gente le dijo, es que la gente como tú no tiene que estar estudiando en la UNAM. O sea, imagínense, ¿no? Algunos nos escandaliza, algunos otros les parece muy natural esto, ¿no? Pues es que hay gente que no tiene que llegar, ¿no? Es muy grueso. Y bueno, propone o analiza que puede haber una sociedad aristocrática versus una sociedad meritocrática. La sociedad aristocrática depende de sus ancestros. La sociedad meritocrática, como hemos repetido, pues depende del esfuerzo. En las décadas de los 60, 70, en la sociedad de clases se reconocía que este problema estaba en el sistema. Y bueno, en esta época era muy claro este problema y entonces la gente se unía, ¿no? La fuerza sindical fue muy poderosa en estas décadas, los 50, los 60, los 70, incluso parte de los 80, ¿no? Pero esto se desdibujó, fue perdiendo espacio en la medida en que ganó la meritocracia, ¿no? Este discurso que, reitero, la meritocracia sostiene que las personas tienen lo que se merecen porque se esfuerzan y tal, ¿no? Y esto alcanzó a los gobernantes, tanto que los que son exitosos sienten que merecen pertenecer a esa clase superior, y esto ha llevado a los gobernantes a perder empatía con la gente que gobiernan. Esto me recuerda esta entrevista que les recomiendo muchísimo. ¿Se vale hacer un comercial? Sí, adelante. Una entrevista, bueno, está saliendo por partes, pero fue una entrevista que hicieron Álvaro Delgado y Alejandro Páez, los periodistas, que acaban de publicar su libro que se llama La disputa por el país. Y ahí recopilaron entrevistas que hicieron a varios actores políticos muy, muy contemporáneos, bueno, que ahorita mismo están en las páginas de todos lados, de las redes sociales, desde luego. Y cuando entrevistan a Marco Cortés, tiene un discurso de: tenemos que volver a fomentar el éxito en el individuo, todo está en el individuo, ¿no? Y uno dice, o sea, es un discurso tan anacrónico ahorita, ¿no? Pues por eso es que no levanta el hombre, ¿no? Un poco. Bueno, los ricos, también señala el autor, han amañado el sistema, ¿no? O sea, ya que vieron que pues esto funciona y les funciona, han amañado al sistema para garantizar que la meritocracia sea heredable y así la justifican. Pero la meritocracia fundada en el talento lleva a la reflexión a veces, ¿no? Yo no he hecho nada para tener este talento, ¿no? A lo mejor pues ya lo traía o lo aprendí. Entonces, ¿cuál es el mérito de vivir en una sociedad que valora alguna aptitud y otras no? Y esto me recuerda mucho, ahora que estoy escribiendo un texto sobre la experiencia de los académicos, de cómo somos tan inútiles si tuviéramos que sobrevivir, ¿no, Carlitos? Yo recuerdo una frase clásica de mi amigo Carlitos Telles, cuando una vez que estábamos perdidos en la ciudad de León, me dijo:
Yo de geógrafo me muero de hambre. Yo misma me he declarado incompetente para producir mi alimento, ¿no? Tengo toda la teoría de cómo sembrar, pero mis habilidades académicas no tienen nada que ver en una sociedad campesina, ¿no? O en ninguna otra sociedad que no sea urbana. Entonces, enfrentarme a eso me hizo llegar a una profunda reflexión, ¿no? Bueno, también menciona el autor que ¿cuáles son? ¿Existen las alternativas a la meritocracia? Habla de dos, ejemplifica dos, en la que estamos ahorita, que es el neoliberalismo, en donde un autor que él cita, Hayek, dice que el neoliberalismo le deja libre albedrío a la gente para que se esfuerce. En cambio, si fuera el caso que el Estado les proveyera de todo, eso coarta la libertad de la gente, porque como que los estás conduciendo, ¿no? O el Estado conduce lo que quiere conducir, ¿no? Entonces eso es una libertad que está siendo coartada. Pero la sociedad valora, en este sentido, por ejemplo, si se deja al libre mercado, o que el libre mercado establezca quién es el exitoso y quién no, te lleva a entender por qué un corredor de bolsa gana miles y miles de pesos y un profesor no, ¿no? Porque ¿en dónde está poniendo el valor del éxito el mercado? Pues en el manejo del dinero, no en la enseñanza. Y eso pues nos da un indicador de cómo está nuestra sociedad. En tanto, otro autor de apellido Rose habla del liberalismo igualitario y dice: la igualdad no garantiza el éxito, porque habrá siempre quien tenga más talento que otro. Aquí la clave es compartir. El argumento es la meritocracia de las dos líneas, pero, esta meritocracia ahorita la podemos ver muy bien entre la gente que se esfuerza y trabaja todos los días y entre los patrones, entre los que tienen y los que no, ¿no? Que ahorita mismo es enorme. Y bueno, no terminé de leer el libro. Esto es para que Carlitos me vuelva a invitar. No es cierto. Le eché un vistazo y las conclusiones apuntan hacia poner el acento en la distribución de la riqueza, más en la distribución que en la producción, porque puede ser muy exitoso produciendo cosas, pero eso, como ha quedado demostrado actualmente, no permea la riqueza hacia la base social, ¿no? Hacia el grueso de la población. Luego entonces, compartir con quienes no generan tanta riqueza se vislumbra como algo justo, en la medida en que hay que reconocer humildemente que ninguna gente se hace sola, ¿no? Todos necesitamos de apoyo y de ayuda, o todos hemos recibido apoyo y ayuda, unos heredados, otros por su propio mérito, sin duda. Todo el periodo neoliberal ha ampliado enormemente esta brecha de desigualdad. Y aquí también una de las conclusiones que pasé así en una lectura muy rápida, llegan a lo que tú dijiste en un principio. Los ricos no conocen el mundo de los menos favorecidos. Esto es una declaración categórica. Los espacios sociales, no hay contacto entre unos y otros. Los que tienen mucha lana se van del país, se van de vacaciones del país. Los que no tienen tanta, pues se van de la ciudad a otra ciudad, en México. Los que no tienen nada, pues nos vamos a los espacios públicos, ¿no? Y esta falta de contacto ha llevado al franco desconocimiento de los mundos. En las redes sociales, que también retomo lo que dijiste, Carlitos, al principio, en las redes sociales se exhibe en dónde estás, ¿no? Y más ahora que la gente tiene una fascinación por el cuerpo y por la autoimagen. Entonces, toman fotos en sus vacaciones en la nieve, o en el desierto, o en Disneylandia, o donde quiera que estén, en tanto que los otros pues toman la foto de su picnic, ¿no? En el Parque Morelos, o donde se pueda, ¿no? En tu casa, guardadito, etcétera. Luego, hay que tomar conciencia entonces de las condiciones que tenemos, los que hemos sido favorecidos, como un acto de humildad que nos vuelva
que nos vuelva a, que nos haga reaccionar y que nos haga acercarnos o recuperar o reconocer a la colectividad como un valor social. Bueno, esa es mi conclusión, así nos lo dice Michael Sandel, pero ya que acabe de leer el libro les puedo decir lo que dice textualmente. Pues hasta acá llegó, Carlitos. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven todos? ¿Cómo ven, amigos de Código Libre? ¿Qué te parece? Pues mira, Magda, gracias por la cátedra que nos estás dando. Yo estoy tomando notas así como un alumno más tuyo. Hay cosas, muchas de las que comentaste por comentar, por seguir comentando. Sí, primero la desigualdad ha existido siempre. Yo creo que estarás de acuerdo conmigo en concluir también que el hombre es irracional. Se han provocado toda esta desigualdad que ha existido desde siempre porque el hombre es irracional. El hombre, el ser humano, digamos, para no hablar de género, es irracional y aún así estamos siempre en la búsqueda de estas fórmulas para disminuir la desigualdad social o para atender a los menos favorecidos, pero es que somos profundamente irracionales. O a ver, tú nos comentas ahorita qué piensas al respecto. Y luego también ahora que estoy leyendo también un poquito sobre calidad de vida, hay una pirámide famosa de Maslow, en donde hablan, esa pirámide habla de la base, en donde se satisfacen las necesidades fisiológicas, después necesidades físicas, después la integración, la persona requiere sentirse incluido socialmente, y luego viene la autorrealización, y en esa autorrealización puede haber dos caminos, digamos, o lo tomas de una manera asertiva, te autorrealizas y te sientes satisfecho, contento, y entonces eso te lleva a la felicidad o a una buena calidad de vida. O bien esto te lleva a la arrogancia, esto de sentirte autorrealizado te lleva a la arrogancia y tiene que ver con lo que has comentado, que nos sentimos autorrealizados porque sentimos que tenemos esos méritos, que lo hemos hecho por méritos propios y eso nos hace arrogantes. Y esa arrogancia nos lleva precisamente a lo que comentas, a criticar el populismo porque las personas llegan por su propia cuenta si se esfuerzan, si trabajan. Y entonces nos lleva a esas desigualdades sociales y apenas este fin de semana platicaba con una amiga común, muy querida, Virginia Thibault. Querida Virginia, saludos. Que dice que qué padre estar criticando, por ejemplo, el populismo, viene muy bien, porque de hecho estábamos platicando de ello también. Qué fácil, qué cómodo criticar el populismo con una copa de vino en una reunión con cuates en una tarde, claro, sin preocuparnos por si tenemos para alimentarnos, ¿no? Es decir, si hay una gran desigualdad, si hay un dominio muy fuerte entre beneficiados que están de repente en la cúspide, en la élite, criticando al populismo, criticando a aquel que no logra llegar a la cima, que no logra autorrealizarse desde su perspectiva. Y es que son beneficiados de esa desigualdad, logran llegar a esa autorrealización, logran ese éxito gracias a que no todos llegan a ese éxito, a que muchos sustentan, muchos trabajadores, una gran masa popular está de base para esa élite, digamos, que pretende o se pretende dominar pues a las naciones y por qué no incluso dominar al mundo. Así es. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con esa reflexión de Virginia y tuya. Y esto me vuelve a lo que comentamos al principio. La gratitud y la humildad son conceptos que han quedado ya bien olvidados, ¿no? La soberbia ha sustituido a la humildad por mucho, y el menosprecio por la gente que no es como uno asusta de pronto, ¿no? Yo ahora que me he alejado del Facebook, pero me he aficionado más al Twitter, que es como muy en tiempo real. De pronto, de veras me sorprendo de leer los comentarios de odio
ante la pobreza o ante el discurso de ayudemos a la gente que no tiene, ¿no? Porque yo no, ahí sí, no sé, tendría que leer la última parte del libro de Sandel para ver si hay una explicación hacia a esta cuestión. Él se refiere que este rechazo no a la meritocracia, pero sí a la tecnocracia, acercó a la gente al populismo y por eso los norteamericanos votaron por Trump, porque les satisfacía este discurso de que yo estoy más con ustedes, ¿no? Y toda la culpa de sus desgracias la tienen los extranjeros, la tienen los pobres, la tienen los indocumentados, y entonces esa es una generación de odio que pues ya vimos, ¿no? En todo lo que ocurrió, sobre todo en el primer periodo del presidente Trump. Y acá pues lo vemos todos los días, es un odio desmedido. Y ahí sí creo que tienes razón cuando dices que somos irracionales. Hay, me parece, un grado notable de irracionalidad y mucha sensación visceral, ¿no? El odio brota de una manera tan natural, valga la expresión, que la gente ya ni se da cuenta. Y hay grupos grupos de WhatsApp, ¿no? Grupos de café, grupos de desayuno, en donde la gente va a hacer catarsis para compartir el odio. Y fulano es esto, es el otro, ¿no? Y hay quienes estamos muy de acuerdo en el sistema que nos gobierna actualmente y hay quienes no. Y en los grupos de repente tú oyes o ves memes o ves cosas que sin ningún empacho te lanzan, ¿no? Cuando uno no hace eso, precisamente porque sabes y también hay memes del otro lado, ¿no? Durísimos. Pero sabes que si uno hace eso, entonces pues generas más odio, ¿no? Es un odio ping pong, ¿no? Que va y viene y no resolvemos nada. No resolvemos nada y ahí sí creo que hay una gran dosis de irracionalidad. Oye, Magda, nos quedan 7 minutos para las últimas reflexiones, pero sobre esto que estás comentando, yo también, bueno, tú estás dejando Facebook, yo a veces también digo, no hay mucho que aportar desde Facebook. No, sí lo hay, porque de repente te enteras de cosas importantes, por ahí se comparte alguna lectura o se comparte la plática que tenemos con Magda García, por ejemplo. Para mis hermanos. Televisión abierta, televisión nacional, que domina ese odio que comentas, mejor ya no lo estoy viendo porque no se aporta mucho, es esa propaganda de odio precisamente que estás comentando, entonces mejor me pongo a ver otras cosas o a escuchar otras cosas, ya televisión la estoy dejando. Y luego sobre lo que comentas, nada más quisiera comentar 2 cositas que también comentaste importantes. ¿Cómo le hacemos para reducir estas desigualdades sociales? Bueno, el autor mismo, Sandel, comentas que dice hay que irnos por atender la distribución de la riqueza, asumiendo que debe ser más equitativa. La educación, ese va a ser el otro mecanismo, no deja de ser un mecanismo para reducir las desigualdades, porque a fin de cuentas nos genera conciencia social, nos genera pensamiento crítico. Yo estoy convencido que la educación abre puertas para dejar el margen de pobreza. No hay una educación para todos, como bien lo dijiste. Pasa por méritos, porque así nos lo han dicho ahora que haces el resumen de esta lectura y que haces estas reflexiones. Hay filtros, sí, por supuesto, para acceder a los distintos niveles de educación, primaria, secundaria, prepa, en todos los niveles, digamos, sin decir escuelas, y con su debido respeto también para esas escuelas privadas, digamos, pero hay una escuela privada que durante la época de pandemia pudo hacer sostener el examen de ingreso para sus estudiantes, si tenías una laptop y si tenías una tableta, es decir, 2 dispositivos. Si se pensó, oye, pues ¿quién va a tener 2 dispositivos? Bueno, ese ya es un primer filtro. Si no tienes esos 2 dispositivos, es que pues no, ni le busques por aquí, digamos, ¿no? Hay filtros constantes y como dices, el problema es que uno se sienta
menos, ¿no? Uh-huh. Yo no soy una persona de éxito porque ni siquiera puedo tener 2 dispositivos, y el tonto soy yo, digamos, ¿no? Sí, Así sí, es sí. como se puede pensar. La otra que comentaste, la otra idea, digamos, esta de la libertad, que coarta esta meritocracia, coarta la libertad, y cómo ha causado, quizá un tanto, o no es tan central, digamos, este concepto de libertad, pero es un pilar, por ejemplo, en este asunto de la equidad de género. Lo hemos comentado en otros programas, lo hemos comentado con otras amigas, que no es, hemos pensado, no hemos concluido, no estamos buscando el empoderamiento de la mujer, estamos buscando la libertad, y luego también estamos buscando la libertad como raza humana, como seres humanos, digamos. Incluso estoy recientemente leyendo otro libro que espero que comentemos en otro momento en este programa, desmantelar la masculinidad, dice, porque en la idea de que el género se ha impuesto para decir las cualidades que tiene una mujer socialmente y las cualidades que tiene un hombre socialmente, en donde el hombre se antepone sobre la mujer por esas cualidades sociales que se le ponen. Y la invitación de esta autora es: mejor quitémonos de etiquetas, porque llegas a este mundo sin etiquetas, y para buscar esto que estamos comentando, para buscar ser más libres como personas, hombres, mujeres, como personas, ser más libres. Y es por eso digo que quizá no se vuelve no se ha manejado como un concepto central, pero sí es y en esta modernidad de discusiones de equidad de género, de igualdad, de inclusión social, porque esos son los términos que privan, el empoderamiento, pero están como un concepto central precisamente esto de la libertad. Sí, pues sí, estoy de acuerdo. Para terminar, si quieres, me gustaría agregar con respecto a la educación que también el sistema educativo se transformó desde la política educativa gubernamental en los 80s, en los 90s. En los años 60 todavía había en los libros de texto historia de Latinoamérica, y cada vez se ha ido reduciendo y reduciendo, al grado que en los años 90, te acordarás, o en los 2000, hubo varias propuestas de eliminar la historia como materia, ¿no? Como asignatura en todos los libros. Y la historia, como dice Paco Ignacio Taibo, construye columna vertebral. Es entender a la sociedad y es desarrollar pensamiento crítico. Entonces, yo también pienso que la educación es una vía para solucionar un montón de cosas, pero una educación en la colectividad, como cuando lo sacaban a uno a hacer trabajo social, ¿no? Desde la primaria, a regar plantas, a limpiar basura y todo. Ahora te ponen a limpiar basura como castigo, pues si uno la tira, pues uno la junta, ¿no? Pero toda la educación como está ahorita está políticamente diseñada para crear individuos y coartar y cercenar colectividades. Se pondera mucho el trabajo en equipo, a sabiendas de que pues ahorita mamás solteras, abuelitas que cuidan niños todo el día, papás que están en Estados Unidos, o que no hay familias como piensan quienes diseñan estos planes de estudio. Entonces es muy difícil trabajar fuera de horarios de clase, ¿no? En trabajos de equipo. Y en los trabajos de equipo es en donde uno aprende a negociar, a argumentar, a reflexionar y a dar una opinión en colectivo, ¿no? Y eso, pues no, entonces cada quien está en su casa resolviendo la tarea como puede, o se hablan por teléfono o consultas internet, y cada vez hay menos contacto. Te digo que espanta un poco, ¿no? Ver que todo está diseñado. Sin embargo, yo también apuesto por la educación, como decía Paulo Freire, como práctica de la libertad. Y desde una perspectiva en donde nos eduquemos dentro de la escuela, pero también afuera. A mí me sorprendió mucho el trabajo de Pamela Ramos, la estudiante que trabaja contigo,
que descubre que los contenidos de su materia de desarrollo comunitario en realidad se limitan a su casa y a su calle, ¿no? Ujú. Pues, ¿cuál desarrollo comunitario? Ujú. Y eso en una materia que se llama así, imagínate qué esperamos de alguna otra que ni siquiera tenga esa visión, ¿no? Ujú. En fin, Magda, mucha tela. pues, gracias por platicarnos de este libro de Michael Sandel. Michael Sandel, La tiranía del mérito, ¿qué ha sido del bien común? Ajá, y el título, bueno, quizá oculta todo lo interesante que nos estás platicando. Finalmente lo que conlleva a una desigualdad social, y hay que tratar de quitar esas prácticas irracionales que nos llevan a esa desigualdad social. La educación, como bien lo dices, no se limita a la escuela, sino que es una acción colectiva, y eso lo podemos emprender desde la sociedad, digamos. Que tengamos esos mecanismos de cohesión social, de comunicación social, que cobija entonces a todos, cobija a nuestros niños, cobija a los vecinos, a nosotros mismos, Así para es. estar activos, reflexionando y generando esto que comentas, la conciencia crítica que tanta falta hace. Sí. Magda, gracias por habernos acompañado. No, gracias a ti, Carlitos, gracias a la audiencia de Código Libre. Como siempre, gracias a Código Libre, gracias a Jaime, a Felipe, a Gerardo por permitirnos transmitir para ustedes. Gracias a ustedes por estarnos acompañando. Y esto fue Resiliencia en Línea con Magdalena García. Hasta la próxima. Y Carlitos Teller. Código Libre